Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. A Gisette la agarré de paso en una escala en Nueva York y en camino a Jamaica. Escapamos del frío invernal y nos sentamos a conversar en un bar de Soho House, mientras yo pensaba en cuánto me gustaría acompañarla al Caribe. A continuación, la entrevista. Ay, mi amor, qué emoción. Ajá, estamos aquí. Esto se llama Arta Migranta. Oh. Creo que estamos en un espacio como súper itinerante. Uh-huh. Nos conseguimos casi de casualidad en este viaje tuyo a Nueva York. Ajá. Porque estabas como de paso. Ajá. Y logramos coincidir. Y eso me parece maravilloso y mágico. Me acompaña hoy Gisette Rosas, conocida también como Negra como yo. Los bajos fondos. Wow, tienes un currículo extenso tú. ¿Tú dices? Claro. Periodista, productora, podcaster, creativa, promotora cultural, educadora afro, activista. Te voy a contratar para que me escribas la biografía. Bueno, madre, si tú lo que necesitas es una biografía, te la escribimos también. Hay para eso también. Cuéntame, ¿cuándo descubriste tu lado creativo? Yo creo que siempre lo he tenido, porque además yo vengo de una casa donde mi mamá era la vecina que le hacía la decoración de Navidad a todas las vecinas del edificio. Mi mamá era bailarina también. Tengo por el lado de mi papá, yo tengo 13 primos, o sea, mi papá tiene 13 primos. Okay. Y esos 13 primos son la archiconocida Samba de los Tiburones de La Guaira. O sea, wow. Tengo de un alto linaje de estrellas. Sí, pues sí. No, mentira, pero en verdad, bueno, eso de los Tiburones de La Guaira es un cuento aparte, pero básicamente mis primos tienen un grupo de samba. Entonces, como que siempre estuve en el mundo creativo sin quererlo. Y yo desde muy pequeña, algo que siempre me llamaba la atención cuando trabajaba, porque como mi mamá era bailarina, mi mamá siempre nos llevaba a horas de teatro. Yo hice teatro cuando tenía como 13 años y así. Y me enamoré muchísimo de la producción y de todo lo que pasaba detrás. O sea, siempre me da curiosidad ver todo lo que fuera de la escena. O sea, yo no le prestaba atención a la música, nada. Yo estaba viendo cómo bajaba el telón y veía que se quedaba a la mitad. Y esto es un problema, y la gente sentándose en el teatro. O sea, yo estaba pendiente del ambiente, no de lo que estaba sucediendo. Y me costó un montón descubrir que hacer producción también tiene una parte muy creativa, porque tienes que estar todo el rato aportando soluciones, ¿no? Y como que redefinir el concepto de creatividad, pero creo que en la universidad ya fue como que, creo que sí me gusta esto, y ahí me descubrí un poquito. ¿Cómo lo enfocaste en la universidad? En la universidad fue un poco complejo, porque además yo estudié en la Universidad Santa María, que es archiconocida porque gradúa a las misas, todas las que estudian comunicación social salen de la Santa María, y es una movida porque, bueno, hay sus jerarquías de belleza, ¿no? Si eres la Miss, y yo era la niña negra de Guatire, o sea que yo tenía como otro enfoque, pero al mismo tiempo sí me sirvió mucho para entender cómo funcionaba la industria a mayor escala, ¿no? Gente haciendo radio, gente haciendo, no sé, cosas con el mundo de la televisión, y eso como que fue como que, bueno, creo que a mí me gusta esto, ¿no? Y yo empecé a jugar mucho al estar detrás de cámara, al no mostrarme, al esconderme un poco, entonces así fue. Uh-huh. ¿Cómo fue esa transición de estar detrás de cámaras a decir que iba a ser tu voz la que querías alzar, reproducir? Sí, fue como medio forzado, en verdad, porque a mí la identidad de productora me fascina. O sea, yo amo saber todo lo que está pasando detrás de cámara y que la gente no se entere. Y en los o sea, a ti te encanta un chisme, es lo que estoy escuchando. Me encanta ver cómo se construye el chisme, claro, ¿no? Y ser la fuente viva. Yo vi cuando le montaron los cachos. O sea, soy esa persona. Claro. Y como que siempre me ha interesado como solo esa parte, ¿no? Ahí es donde estaba mi foco, ahí era donde yo me veía que era útil, que podía poner mis habilidades, que me sentía, que me salía fácil, sirviendo comida, ayudando al vestuario, o sea, todo lo que fuera detrás. Y me pasó que yo siempre he hablado desde muy chiquito, o sea, como que hablar para mí es una habilidad que he tenido toda la vida, porque además tengo ascendente Géminis, o sea, hablo hasta por los codos. Y mamá también como que siempre me estimuló el hablar, el comunicarme, el decir cómo me sentía, o sea, como que a mí nunca me ha dado vergüenza
ser extrovertida en ese sentido, en hablar, en socializar y tal, pero sí es verdad que verme como protagonista, verme como imagen principal, verme como la star o la host, era algo que estaba muy nublado en mi cabeza, que probablemente lo quería, pero no lo había visto. Y cuando me mudé a Barcelona, yo siempre empecé a trabajar en una empresa de tecnología y claro, uno pasaba horas en la oficina, pero uno lo que estaba viendo era las noticias de Venezuela, las cosas que pasaban en Latinoamérica, y yo siempre estaba todo el rato quejándome de que en España la gente no entendía qué es una venezolana negra y quién es una venezolana que no es negra, ¿no? Porque en mi oficina había más venezolanos, pero es el clásico venezolano que tiene papeles y se va para España porque el abuelo es catalán o gallego, lo que sea. Claro. Y como que ese nicho de Venezuela era una realidad que yo no compartía. Entonces todo el mundo era como que, pero porque tú eres diferente al otro venezolano que yo conozco. Y siempre había un amigo que me jodía y me decía, pero ¿por qué no lo haces tú? Pero si te estás quejando, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que un programa de radio famoso o un podcast famoso o donde uno viera la comunicación, ¿no? Venezuela, en Venevisión, en Televen, yo qué sé, donde fueras que vieras medios, no había gente hablando de ser afro en Venezuela, ser negro en Venezuela, el racismo, yo qué sé, todos estos temas que me parecían súper interesantes, pero nadie los estaba tocando. Claro. Y bueno, al final mi amigo me hizo una apuesta, me dijo, tienes hasta este año para lanzar lo que sea que quieras hacer. Y yo dije, entonces empecé a navegar nombres y justo él mismo fue el que puso, o sea, él quería que el proyecto, su sugerencia fue ¿quién ha visto negra como yo? Okay. Y yo le digo, no, ¿quién ha visto? Claro. Pero negra como yo sí me gusta, o sea, como que me parece mucho más, el venezolano lo entiende, pero la gente fuera de Venezuela no. Entonces es muy divertido porque igual es un nombre que tiene mucho catch. Sí, claro. No, pero que en Venezuela se le dio una manera y fuera de Venezuela otra, ¿no? Entonces me interesó y dije, bueno, ¿qué pasa si hablo? Y chama, fue muy loco porque lo primerito que yo hice para negra como yo, nunca se me olvida, fue un video como presentando que era lo que iba a hablar, ¿no? Esa era mi presentación. Y me salió a la primera. O sea, yo no dije como que, ay, no, es que me siento nerviosa. No, nada. O sea, yo me senté, hablé, quedó bien, lo vimos, súbelo, fin. Y fue como, esto es fácil, me gusta. Y dije, bueno, empecé a hacer el canal de YouTube, pero la edición de YouTube es medio fastidiosa. Así que al final dije, bueno, ¿y si hacemos un podcast que es como otro formato y más interesante? Y así me puse yo frente a las cámaras, pero no fue algo que en verdad buscara, nunca, marica, nunca. Yo siempre estaba yo siempre era la que en el grupo de trabajo, si había una exposición, yo podía exponer, pero yo no era la que decía el grupo, liderando nunca. O sea, siempre era apoyando de atrás, ¿no? Como apoyando, support, siempre. ¿Cómo cambió tu entendimiento de tu identidad y de tu negritud después de que te fuiste de Venezuela? Siempre, o sea, fue un cambio del cielo a la tierra. Completamente. ¿En qué completamente sentido? Bueno, porque te empiezas a dar cuenta de que o sea, en Venezuela yo era una average black girl, o sea, normal, ¿no? La niña de Barlovento, la niña de Chirimena, pero ¿qué pasa? Que en Venezuela yo tenía mis dos burbujas, yo tenía mi burbuja caraqueña, de mis cifrinos lindos caraqueños o de ser caraqueño, lo que sea, y luego tenía mi burbuja en Chirimena. Claro. Y en Chirimena yo era la más clara de todos, o sea, básicamente. Y en Caracas era la más negra de todos, o sea, yo siempre estaba como en esos dos polos. Pero cuando llegué a Barcelona, la gente me hacía preguntas diferentes, o sea, sobre todo por mi pelo. El pelo siempre abre como muchas conversaciones, sobre todo cuando lo tenía tan largo como en ese momento lo tenía yo. Y era como que, tú debes ser súper fan de Angela Davis o de Martin Luther King. Y yo dije, yo no sé quién es esa gente. Claro, yo no tenía ni idea, porque es una educación que uno en Venezuela no recibe. Y claro, ahí fue donde, este mundo es profundísimo. Y me lancé a la piscina y entonces ahí yo empecé a descubrir otra, porque hago el paréntesis, cuando hice la transición en Venezuela, porque yo hice mi transición en Venezuela, dejarme el pelo rizado. ¿Tu transición capilar? Mi transición capilar, exacto, no alisarme más el pelo. En Venezuela era como más un tema de no puedo más. O sea, era cansada. La señora que me desrizaba vivía en Petar y yo vivía en Guatire. Es una distancia muy larga. Tener que llegar a las 5 de la mañana un domingo cuando ya te paras todos los días a las 5 de la mañana. Eso hacerlo cada 2-3 meses. Un día yo me levanté, aparte del dinero, yo le dije a mi mamá como que mira, chamo, o sea, yo no puedo más. O sea, yo no quiero, ¿qué pasa si yo no me desrizo más? Y mi mamá como que, es que esa es la única opción.
Y yo decía como que no puede ser única opción. Como yo soy una niña que el universo siempre nos manda las herramientas que necesita, a los meses llegó mi prima de Estados Unidos y mi prima llegó con el pelo natural. Claro. Y fue como, si se puede, yo puedo tener pelo así, y empecé a hacerlo, pero era desde eso, desde una rebeldía, desde un no quiero alisarme más. Pero cuando me mudé a Barcelona, mi trabajo identitario fue mucho más profundo, porque además podía conocer a gente del continente africano que, Claro. que nunca había podido, porque obviamente en Europa está mucho más cerca, y eso me dio como una apertura, o sea, entender mis raíces, empezar a descubrir de dónde vengo, Claro. en términos de culturalidad, no en términos de que sé de dónde viene mi familia, porque lastimosamente las personas negras en la diáspora no sabemos, no podemos tracear nuestro, bueno, a menos que tengas toda la plata para hacerlo, pero es muy complicado, ¿no? Claro. Es como, siempre me ha pasado que tú hablas, no sé, hablas con un portugués o hablas con un alemán y no, mi tatarabuelo nació en este pueblo, o la gente tiene una historia a la que aferrarse. Sí. Yo no tengo nada más allá de mi tatarabuelo. Y en Venezuela tampoco hay registros de estas cosas, nada. no hay, es muy complejo. Más bien tener registro de tus tatarabuelos ya está impresionante. Es bastante, exacto. Sí. Y además en Venezuela no hay ningún tipo de documentación, ni de archivo, ni de investigación alrededor de esto, entonces eso lo hace mucho más complejo. Claro. Pero al yo ver que, por ejemplo, cuando tú ves un plato de comida nigeriana, tú dices, esto es comida latinoamericana, esto es Caribe. Caso. Claro, sí, exacto. Caribe, o sea, Caribe. Yo soy de aquí, los sabores, los gestos, yo crecí toda la vida haciendo, y resulta que son gestos africanos, claro. O sea, es como que de mamá africana, además era todo, desbloquear todas esas capas, y todavía sigo aprendiendo un montón. Fue como, wow, un balde de conocimiento que no tenía, y eso me empoderó, por supuesto. O sea, eso hizo que mi identidad tuviera un lugar, tuviera un sentido, a diferencia de cuando hice la transición en Venezuela, que era como una desesperación por simplemente no maltratarme más el pelo, o no depender, o no tener que la desventaja económica de tener que cada 3 meses tener que sacar plata para poder desrizarme, porque es caro también. Claro. Entonces como que en Barcelona fue eso, descubrir mis raíces de verdad, y eso es mi trabajo. Me parece también súper interesante y súper valioso que no solo descubriste tus raíces, sino que te diste cuenta de que había un vacío enorme en la comunidad afro-venezolana, porque en verdad tú fuiste la primera persona afro-venezolana que yo vi hablando como de identidad y de negritud en el contexto venezolano. Yo además me pasó muy parecido a ti, me mudé a Estados Unidos, y fue cuando me mudé para acá que tuve una profesora en el college que era además como, she was a reverend of a black church. Yes. Entonces fue una señora que nos sentó y nos dijo, este es Martin Luther King y este es Malcolm X y esto es lo que está pasando en este país, y como me abrió el cerebro y como me ayudó a entender un montón de cosas, pero eso fue como toda una educación que en Venezuela nunca sucedió. No. Me pregunto si está ligado esto entonces a esta necesidad de empezar el podcast y de crear de alguna manera. O sea, ¿crees que...? Sí, 100%, porque era eso, o sea, como te dije antes, ¿no? Yo estaba en la oficina quejándome de que nadie estaba hablando de estas vainas. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Porque hay una... lastimosamente el proyecto político y social en Latinoamérica es de borrar todo lo que tenga que ver con afro. O sea, como que sí queremos la plena y queremos la bomba y queremos el reggaetón y la salsa, pero no queremos la gente que lo crea, ¿no? Y es como una... Bueno, en Latinoamérica nada más no. Claro, pero en Estados Unidos el tema con la colonización inglesa, y esto es una diferencia histórica muy importante, es que los ingleses marcaron de una vez la línea de la frontera. Sí. Tú eres esto y yo soy aquello. Bueno, sí, es verdad. En Venezuela te hacen sentir que tú perteneces, pero te están negando al mismo tiempo. Claro. Y una de las cosas que me movió sobre todo a hablar desde este lugar de identidad y de hablar desde este lugar de reivindicación fue justamente el video de Osmel Sousa, el afamado video de Osmel Sousa diciendo que las negras venezolanas no son bonitas. Y literalmente yo puse la cámara y grabé un video reacción, que eso todavía está ahí. Coño, que debería hacer un contenido con esto. Estaría interesante. Ahora que lo pienso, como reaccionando, o qué le diría Gisette ahora, porque la Gisette de 2019, 2018 que hizo esto, ahora vengo con otro fuego, mi amor. Claro. Pero la cuestión fue que eso fue muy importante para mí, porque me frustraba. O sea, era una frustración constante de decir,
yo veía que, por ejemplo, la comunidad yoruba en Cuba puede decir, somos yoruba, Claro. Nigeria, y rápido lo tracea. En Jamaica hay gente haciendo estudios de esto. Incluso en el mismo Haití hay investigación. Venezuela dijo, no, mi amor, aquí no somos negros. No queremos. Y no hay investigación. O sea, yo siempre cuento que el Zulia para mí es el estado más afro de Venezuela. Solo que la gente no lo entiende, porque el deep fry, o sea, las frituras, es una forma de cocción, de comida que trajeron los afroamericanos, los africanos. No es algo... En el continente asiático también se come comida frita, pero quienes trajeron la de Venezuela son las personas negras. Claro. Y tú ves los mercados en Accra, en las grandes ciudades del continente africano, y tienen una olla friendo cosas. Y que además tiene un montón de sentido porque Maracaibo era uno de los puertos más importantes de Venezuela cuando era la colonia. entrada del Caribe de la trata. Entonces, sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿quién es el ícono que reconocemos hoy como la maracuchida? Rafael Sasha, pues sí. Daniel Sarco, Chiquinquirá Delgado, pero nunca puede ser un Coquito o una Daira Lambis o un Franklin Virués. Es verdad. Entonces eso hace que... San Benito. Que no es zuliano porque no es veneco, pero lo amamos, pues claro, amamos a San Benito. Y Bobure es el pueblo olvidado a la deriva de Dios, pero todo el mundo sabe que ahí están los negros. Claro. ¿Sí explico? Como que hay un juego de perverso de invisibilizarte, pero al mismo tiempo saber que existe y joderte. Claro. Es medio raro. El punto fue que ese fue como el fuego que, lo de Osmel Sousa, fue el fuego que me encendió de una manera que yo dije, no puedes creer que esto está pasando. Y eso fue lo que me hizo hacer enamorarme del formato de podcasting, porque literalmente era una respuesta rápida, sin guión, ahí yo... Y me acuerdo que cuando hice ese video estaba recagada porque yo quería tener estadísticas, porcentajes, porque eso es algo que pasa un montón cuando hablas de antirracismo, que la persona que no está de acuerdo, entre comillas, solo quiere que tú le des facts, ¿no? Entonces el porcentaje de personas, cuántos números de no sé qué, cuántos millones, y eso no se puede medir así porque los saberes, además los saberes de las comunidades racializadas están en el boca a boca, no están escritos, no hay una estadística, no hay una data. Es todo tradición oral. Tu abuelita se sentó contigo a trenzarte el pelo y tú aprendiste a trenzar el pelo, no hay un manual. Entonces como todo esto es tan experiencial, el venezolano se agarra de eso para decir que no existe. Y eso me frustraba demasiado porque me pasaba con mis mismos amigos venezolanos que dije, pero los negros están en Barlovento, pero ¿cuál es el problema? Bueno, esa era una cosa que me frustraba demasiado, marica. Yo decía, pero ¿por qué me tienen que negar algo que yo sé? ¿Por qué me tienen que negar mi propia existencia? Porque además yo crecí en pueblos mayoritariamente afro. Mi familia es 95% afro. Entonces yo era como que, ¿por qué todo el rato dicen que no hay cultura, que somos unos vagos, que no queremos? O sea, todos los estereotipos que hay alrededor de la negritud, pero no hay una defensa de lo afro-venezolano. No había. Entonces, bueno, o sea, fue bien complejo, pero eso me dio mucha gasolina para seguir, básicamente. Tienes ya 6 años de estar haciendo el podcast y 172 episodios. Publicados. Porque tengo más. O sea, ¿cuántos episodios tienes en total? He grabado como 200 episodios. Wow. ¿Todo lo has hecho tú sola? Sí, la mayoría de las cosas sí. Cuéntame más de ese proceso. ¿Cómo lo has estructurado? ¿Cómo te has organizado para lograrlo? ¿Cómo ha sido tu proceso para producir el podcast? Sí, bueno, tengo una ventaja exponencial que es que soy productora, y entonces al final sé cómo organizarme, sé cómo esquematizar, sé cómo hacerle follow-up, li. Sin embargo, hacer un podcast es mucho trabajo, marica, muchísimo trabajo, y hacerlo, o sea, lo que yo he hecho es una locura, en verdad, no hay necesidad de sacrificarse tanto, en verdad, pero a mí lo que siempre me ha mantenido como en pie es ver cómo el exterior confía en mí, marica. O sea, yo dentro de mi cabeza estoy asustada, siento que la estoy cagando, siento que no lo estoy haciendo bien. Además, una de las cosas que me mantiene con energía de seguir haciéndolo, a pesar de que lo hago, vamos a decir, 90% sola, es la gente que confía en mí, marica, es la gente diciéndome, es que esto, lo que estás hablando es importante, es valioso, y yo lo sé, pero no se traduce en números, y como te dije, no, estos días lo estábamos hablando, de que yo me siento todo el rato que soy impostora, entre comillas, porque yo no tengo millones de alcances, yo no tengo, bueno, aparte cuando me viralicé con la mamagüeva de Surti, que a tomar por culo, pero más allá de eso, o sea, yo no he tenido como una repercusión mediática grande que tú digas, wow, pero al mismo tiempo, exacto,
ahora puedo verme y celebrarme el hecho de que, marico, o sea, ningún fucking periodista en Venezuela ha entrevistado a Viola Davis. Just me. Eso es Arrechísimo, enorme. enorme. Acapella no tiene entrevistas como las que yo le hice. Oscar de León no tiene ninguna entrevista donde está hablando de negritud. Entonces como que, ok, esos son mis hitos y como que también me mantienen ahí. Claro. Pero, y que además estás creando un registro súper importante que se necesitaba. O sea, más allá de la gente que te escuche hoy en día, eso es una vaina que va a quedar para la posteridad de una forma que no existía antes y que se estaba perdiendo, que no se estaba explorando hasta que llegaste tú. Sí, qué fuerte. Sí, o sea, es lo que te digo, yo no lo veo y a mí me llena muchísimo de gente que admiro precisamente como tú o de mi entorno o de mis amigos que me digan, no, es que sí está bien. Y yo todo el rato, pero, pero ¿y cuándo? No sé, o sea, uno también esperando como unas vainas de éxitos que tampoco tienen que ver con la realidad, ni con mi talento, ni con lo que estoy comunicando, ni el valor que aporto, yo qué sé. Pero bueno, en conclusión, hacer el podcast, eso, me organicé muy bien. El primer año, sobre todo, yo sacaba 2 episodios a la semana. Wow. Yo me acuerdo que cuando nosotros grabamos aquella vez, ustedes dos se quedaron y que... Sí, claro. ¿Qué? Claro. Y que bueno, pero eso es lo que hay que hacer, hay que sacarlo mucho rápido, tal. Pero bueno, también llegó pandemia, era más fácil que me dieran entrevistas. Me daba entrevistas gente que yo en mi puta vida me imaginé que me pudieran dar entrevistas. O sea, yo tengo entrevistas con Paula Moreno, que es la primera ministra afro de Colombia, wow. La ministra de Cultura de Colombia. Tengo con Shirley Campbell Barr, que es una de las poetisas más importantes afrolatinas, afrocostarricenses, y es hermana de la vicepresidenta de Costa Rica. Oh, wow. O sea, a ese level. Sí. Y esa era la gente que me estaba dando entrevistas cuando yo empecé. Entonces para mí era como que, tengo que seguir haciendo esto. Y cuando como llega la pandemia, justo yo me quedé en la casa, o sea, mi compañera de piso es directora de fotografía y tenía cámara. Entonces al final dijimos, bueno, vamos a grabar, y empezamos a hacerlo. Ella me empezó a ayudar. Y bueno, también antes de eso, cuando empecé, mi amigo Diego también me ayudó un montón, como que me decía así, hazlo así, como que ayudándome a organizar. Angélica, mi amiga también, que me ayudó con todo el paquete gráfico en ese momento para tener como un gráfico bonito. Como que siempre ha sido muy colectivo, pero al mismo tiempo yo haciéndolo porque yo me siento que es mi deber. Y yo soy como, ¿has visto la película esta de Anne Hathaway donde le mandan a hacer cosas y ella lo hace? Ella encantada. Ajá, sí. Exacto. Esta peli, ella tiene como un hechizo donde ella todo lo que le ordenen, ella lo hace. Ella lo tiene que hacer. Su superpoder es obediencia. Yo me sentía como un poco de esa manera, como que la gente me seguía diciendo, está bien, síguelo haciendo. Y yo, bueno, ok, voy a publicar otro episodio. Y me respondían para darme una entrevista y yo, bueno, buenísimo. Y luego me pasó que me nominaron a los premios Juventud y yo toda, ¿qué? O sea, iban pasando cosas que me iban echando para adelante. Y eso me motivaba. Claro. Pero yo hago todo, pues yo, no joda, hasta me tomo mis fotos casi a veces, o sea... Pues sí. Todo, el diseño gráfico, subirlo a YouTube, hacer las tapas, todo. Algo que, por ejemplo, un amigo me hizo todo el paquete gráfico y me lo dejó editable. Entonces yo solo cambio los colores, tengo mi paleta de colores definida, entonces como que eso está bien. O sea, eso se lo debo a él y es su trabajo también. Entonces como que hubo mucha gente que se fue uniendo, colaboraciones que me fueron saliendo también importantes. Luego me empezaron a invitar a otros podcasts y fue como, ok, lo seguí haciendo. Y ya este año he bajado un poco la producción porque también me quedé sin computadora, me enfermé, pasaron un poco de cosas. Pero sí, ahora sí lo hago 100% yo porque ya Carmen está dedicada a otras cosas y no he tenido como... Es que siento que tampoco tengo plata para pagarle a alguien. Entonces, como yo lo puedo hacer todo, en verdad, como yo puedo hacer todo lo que implica hacer el podcast porque ya lo sé hacer, nunca me veo como forzada. Pero probablemente si no supiera cómo hacer algunas cosas, a lo mejor tuviera más ayuda. Pero claro, ya a este punto ya es un carro que anda solo, el podcast. Desde entonces, tu activismo ha evolucionado hacia otras partes. Sí. ¿Me quieres contar un poco más de eso? Ok, al principio es verdad que yo empecé Negra como yo como un ejercicio más exploratorio de mi propia identidad, ¿no? De arrecharme y mandar a mamar a Mosmel Sousa. Eso era como que lo que me interesaba. Y educar, como que yo quería que la gente escuchara la perspectiva de un médico afro y una poetisa afro y no sé qué afro. Entonces era como mi enfoque. Pero ahora, o sea, el mismo tiempo y además esa fue otra cosa. Y por eso es que me nominan a los premios Juventud también, porque era la única creadora de contenido que estaba
en Latinoamérica hablando de antirracismo específicamente. Claro. Había mujeres que estaban hablando de identidad, de pelo, beauty bloggers, pero no había gente hablando de el racismo. Se ve así, nos hace esto, ¿no? Educando. Y una vez quedé con una amiga que admiro mucho, que es activista. Y ella me dijo, es que tú eres activista. Porque activista no es una persona que está con una pancarta solamente en una manifestación. Un activista es una persona que activa a los demás, como su nombre lo indica, ¿no? Y yo fue como que, ok, soy activista. Entonces, cuando me apropié de esa identidad, fue cuando empecé a ser mucho más radical, ¿no? Con mis opiniones, o a ser mucho más crítica, no radical, pero mucho más crítica, y empecé a problematizar más cosas que empezaba a ver de la sociedad venezolana, como el famoso caso de la niñita Surti Cooks, que hace salvadorismo blanco, y lo que pasa es que en Venezuela no lo entendemos porque no conocemos el término, pero eso es lo que ella está haciendo, ¿no? Entonces como que ahora soy mucho más crítica y ahora soy mucho más incómoda. Entonces así es como se ha transformado. Antes era la niña negra que hablaba de, ay, este es el pelo, conozcan a este doctor afro, los afro también podemos. Ahora es y que no, hemos estado toda la vida engañados. Claro. Harta Migranta es un show completamente independiente, hecho con las uñas y con mucho amor. Si les gustaría ayudarme a producir más episodios, consideren una suscripción paga. A paid subscription will give you access to English transcripts of each episode, among other perks. Para más información, visiten hartamigranta.com. Es que además has puesto mucha energía alrededor de educar a una comunidad que no sabía absolutamente nada. Eso. Primero de a gratis. Ajá. Que Beba, te lo aplaudimos porque no es tu responsabilidad estar educando a nadie, pero igual lo hiciste. ¿Dónde está esa línea entre, cómo pasaste de este lugar de educación a este lugar de enunciación propio? Sí. Bueno, nutriéndome, marica. O sea, yo le debo lo que soy y lo que sé a mis ancestras, o sea, a quienes vinieron antes de mí, ¿no? A Angela Davis, a ídola. Bell Hooks, que es increíble también, mi favorita forever jamás, a Chimamanda. La amo. Oye, amamos a Chimamanda. Amamos a Chimamanda aquí. Fanes de Chimamanda, aunque se lanzó sus cancelables con la comunidad trans. Ay, no sí, vi porque ella eso, se puso biologicista Chimamanda. porque las mujeres, según ella, las mujeres solo tienen cuca. Pero fue como un trip así que le dio, marica, pero tiene 45 años, que le vamos a pedir a Chimamanda. Usted no hable de eso, señora. Pero no nos importa, porque amamos a Chimamanda por todo lo que nos ha enseñado. Claro, porque Chimamanda fue la primera mujer que yo leí hablando de mangos en un libro, en vez de hablar de manzanas, ¿no? Como ella lo comenta. O hablando de plátano. De plátano, hablando del clima, de que hacía calor, de que sudabas, de muchas cosas que son unos matices que en el trópico los experimentamos, pero no tienes quien te hable de esa manera, a partir de educarte en antirracismo al mismo tiempo. Entonces era como bien divertido y como que así es como se ha transformado, ¿no? Ahora yo tengo un lugar de enunciación porque ahora estoy más nutrida a nivel de sabiduría, ¿no? Sí. Y bueno, todos los 1500 cursos de educación antirracista que he hecho, ahora los doy, pero en su momento, marica, o sea, todo lo que fuera formación gratuita de huevonada, lives, o sea, yo siempre hago esta recomendación. El Afro-Latin, si a alguien le interesa, pero el Afro-Latin Institute de Harvard tiene un canal de YouTube donde son clases, marica, clases de 2 horas, hablando de la trata transatlántica de personas esclavizadas, hablando de desigualdad, hablando de cómo fueron las políticas de discriminación en la comunidad latina, un montón de cosas, marica, y está ahí. O sea, es un canal de YouTube y tú ves los videos y tienen casi 40 vistas. Y es una mierda, pero yo me lo veía. La cumbre afro que la hacen en la Universidad de Puerto Rico es muy valioso y muy importante. Todo lo que dicen ahí se los recomiendo también, y ya lo han hecho por 4 años consecutivos. Toda la cumbre completica todos los días está en su canal de YouTube, las 7-8 horas, pero tienen temas muy interesantes, ¿no? Como diversidad en el deporte, antirracismo en los espacios artísticos, la academia, hablan de organización sociopolítica, de cómo nos tenemos que organizar a nivel de resistencia, porque pasa mucho que también la comunidad afro no está organizada, o sea, no y bueno, es lo que ha hecho el racismo durante 400 años, ¿no? Entonces, nos dividió tranquilamente, pero no estamos perdidas ahorita. No. Entonces, ese tipo de contenido a mí me hacía como,
ok, mi historia no es simplemente, y llegó Colón y él traía a los negros, y los negros, bueno, los negros trajeron el plátano y gracias a ellos, y Polita que le dio la teta a Bolívar, y que no, o sea, nuestra historia es mucho más profunda que eso. Claro. Y es una mierda que estemos marcados por todos estos clichés, estos estereotipos de mierda, cuando la cultura afro es, o sea, además que hay algo que siempre me parece muy interesante de recalcar, y es que el continente africano, justamente donde está ubicado en el planeta Tierra, y de donde se supone que es donde viene el primer hombre que conocemos como Homo sapiens sapiens antes que se juntara con el otro, y, o sea, como que de ahí nace la vida. Todas las semillas, todas las frutas, todo lo que se ahí da, nutre siempre, multiplica, es una vaina impresionante. Y darse cuenta de que todo lo afro tiene que ver con la música, con la cultura, con todo, con todo. Para mí fue como, no, ya va. O sea, yo siempre estaba en el equipo perdedor, no estoy en el fucking equipo perdedor. O sea, Dios me bendijo con ser negra, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Definitivamente. Y, verga, o sea, es un cambio del cielo a la tierra a nivel de empoderamiento. Claro. ¿No? Sí. Ahora que sabes todo esto, ¿cómo priorizas tu enfoque en el trabajo que estás haciendo ahorita? Ya. Sí, eso está interesante porque yo siempre estoy muy negada, y es algo con lo que tengo que batallar, ¿no? Pero siempre estoy muy negada a hablar de la tendencia, ¿no? Y es porque, o sea, mi razón principal es que a las personas negras nos están pasando tantas cosas horribles todo el rato, que imagínate que yo estuviera creando un reel cada vez que asesinan a alguien, que hay violencia policial, que hay discriminación, además todos los días. Ajá, todos los días, a cada rato, y además yo estoy en una ubicación geográfica que es muy particular, que tiene sus nuances en España, pero al mismo tiempo yo soy latinoamericana, entonces claro, como que siempre pasa algo. Yo me acuerdo el caso de un niño en Venezuela que no lo dejaron sacarse la cédula porque tenía el pelo antes de la chama que se quita la peluca. Claro, yo la sigo a ella, a Valeria. Ajá, bueno, antes de Valeria hubo el caso de un niño que tenía el pelo afro y lo mandaron a raspárselo, y la mamá le tuvo que raspar el coco al niño para llevarlo. Mi bello. Fue una mierda, y fue una vaina que fue muy viral entre la comunidad afro de Venezuela, y todo el mundo, es que tienes que hacer un comunicado, es que tienes que hacer un comunicado, es que tienes que hacer un comunicado. Y ese fue como justamente la última vez, o sea, la primera vez que yo dije, es que no quiero hacer esto. Claro. Porque además, ¿qué pasa? Que lo que la gente no ve es que el feed se llena de hate. Claro. Tienes un montón de gente que dice, insultando. Si yo con videos donde busco educar, ni siquiera hablar de algo que nos pasa como una noticia, solamente este concepto es así, la gente pone que tú eres una loca. Imagínate haciendo algo de denuncia o algo que tenga que ver como con más reivindicación o más radical. Es una ladilla, man. Claro. Entonces ahora mis batallas las escojo desde el lugar de que me dé la gana. Me gusta. Entonces, si hay una noticia que me remueve lo suficiente y que me siento con la suficientemente sabiduría para hablarlo, lo hablo. Si no me importa, no me importa y lo paso, porque todos los días nos pasan cosas, insisto, claro. Y no quiero ser una persona que muestre todo el rato el sufrimiento de las personas negras. Claro. Sí, que termina siendo como pornoviolencia. Ajá, exactamente, sí, exactamente. Sí. Y a mí me gusta hablarlo más desde lo cultural, desde la música, desde cómo se ve a nivel tangible, pero no hablar de a fulanita le hicieron esto, a Perencejo le hicieron aquello, murieron tantas personas. En España, por ejemplo, es muy dramático porque tenemos la frontera sur, que es el vórtice de la muerte, básicamente, sí. Porque todos los días las pateras se hunden ahí y no hay ningún tipo de apoyo ni de solidaridad de los países que están ahí alrededor, y los barcos y nada, y la gente muere en el mar literalmente, porque además, a diferencia de los afrocaribeños nadamos desde que nacemos. Mucha gente del continente africano no aprende a nadar, y eso es algo que compagina mucho con cómo pasa en Estados Unidos. Claro, porque no tienes contacto con el mar. Claro. Yo sé nadar porque yo nací literalmente porque somos del Caribe. Porque somos del Caribe, exacto. Y con todo eso hay gente del Caribe y de mi propio pueblo que no sabe nadar porque nunca lo hicieron, nunca se vieron la necesidad, ¿no? Entonces, imagínate una patera, un cayuco, un barco hecho a mano, una chalana hecha a mano, con 300 personas que no saben nadar, en el mar abierto. O sea, es una mierda. Y esto pasa todos los días. Y está la gente que pasa la valla, está la gente que cruza en patera, y está todo el ecosistema que sucede dentro de España. Entonces es muy dramático. Claro. Y hay gente que también espera que yo me comunique con respecto a eso. Entonces, imagínate las noticias de España, las noticias gringas, las noticias de Estados Unidos, no joda. Me terminó volviendo loca. Entonces ahora escojo muy bien mis batallas, y
administro mi energía. Si en ese momento me siento bien, o sea, como que bien selfish en este sentido, ¿no? Si en este momento me siento bien y me siento cómoda para hablar de esto, pues hago un video y lo hablo. Por ejemplo, uno de los que hice hace bastante ya, pero fue el de las elecciones en Venezuela, que funcionó súper bien porque yo me di cuenta que había gente que necesitaba también esta perspectiva, porque Claro. se confunde mucho la reivindicación antirracista por el tema de Palestina con los mensajes que el mismo chavismo manda, de Claro. que con el cuento que ellos son de izquierda y esta confusión de izquierda-derecha, Claro. fascismo, comunismo y toda esta mamahuevada Y que me tiene loca. aprovechándose de la situación en Palestina para ganar ellos buena publicidad en la izquierda mundial. Instrumentalizando, claro. Exacto, entonces es una mierda y yo hice mi video hablando de que Maduro es un mamagüevo, María Corina está loca por hablar con Israel y hubo gente que la perdió, hubo gente que entendió, pero como que esas son las cosas que me motivan, como explicar algo, dar una perspectiva, mostrar otra forma de ver la situación, pero no estar todo el rato diciendo murieron tantas personas, ¿verdad? Porque hay además muchísimos canales que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien además. Igual está bien enfocado en educación. Sí. Y me parece interesante además que es algo que está en tu familia. Ajá. ¿Puedes hablarnos, por favor, de tu abuela, la maestra de Chirimena? Ay, sí, es mi historia favorita. Como te digo, Amo esta historia. Vengo de un legado. Sí, en verdad sí, marica, tú lo dices jodiendo, pero es completamente sí, pues, o sea, considerando además el contexto de Venezuela hace 100 años, que fue cuando nuestras abuelas nacieron, o en la época en la que nuestras abuelas estaban, no solo, marica, estudiar, haberte graduado y luego llegar a una posición en la que puedes enseñar a otros, eso es una rareza. En Chirimena. Claro. Que quien no ha ido a Chirimena son 20 minutos de una carretera con curvas que la gente se mata ahí. Sí, sí. Entonces, como que salir de ahí es bien complicado. ¿Sí? Por eso no quiero que la gente vaya para allá, no vayan. No pasa nada, no lo hace falta. Solo turistas selectos, por favor. No, pero a lo que iba es que la historia de mi abuela es muy bonita porque mi abuela fue la primera maestra de Chirimena y sus alrededores, porque el pueblo no solo es Chirimena, hay muchos pueblos más pequeños que Chirimena a los que mi abuela iba y mi abuela caminaba todos los días. Qué bella. Todos los días para ir a 2 escuelas porque iba a una en la mañana y iba a otra en la tarde. Y en esa época y en esta región también se daba educación de primero a sexto, todo el mundo en el mismo salón. Claro. O de primero a tercero y de tercero a sexto. Algo así se dividía. Sí. Mi abuela era la maestra de todo el mundo. Claro. Entonces, de hecho, mi abuela le dice la maestra Priscila. Y yo llego a Chirimena y la gente, tú eres la nieta de la maestra Priscila. Claro. O sea, como que hay. Bueno, por cosas de la vida, la gobernación de Miranda se entera que mi abuela fue la primera maestra graduada, porque habían otras maestras, pero mi abuela fue la primera que se graduó como educadora. Claro. En la región, no solo en Chirimena, en la región, Curiepe, Carenero, toda esa zona. Mi abuela era la maestra de esa gente. Y actualmente en la escuela de Chirimena le pusieron su nombre. ¡Qué bella! Sí, sé que mi abuela tiene un nombre en una escuela. Es muy fuerte, sí. Y mi abuela además crió a 8 muchachos. Wow. Con ese entorno. Y más todos los muchachos que le deben la educación, porque además eso, mi abuela pacientemente ayudó a enseñar, enseñó a leer y escribir a muchísima gente en esa región. Así que merecidísimo su nombre en la escuela. ¿Cómo crees que su influencia, como que su trabajo te haya afectado a ti? Demasiadísimo, porque algo que ahora lo veo mucho es que, o sea, mi abuela era muy... Mi abuela además falleció justo el año que yo llegué a Barcelona. Entonces fue una mierda porque fue llegar a Barcelona y enterrar a mi abuela. Claro. A distancia, ¿no? Eso es una mierda. Pero cuando me tocó compartir con ella, de hecho yo tuve que vivir un año en casa de mi abuela por una situación con mi familia, de mi mamá. ¿Ella vivía todavía en Chirimena? No, mi abuela vivía en Guarenas. O sea, porque ella por el Ministerio de Educación la pasaron después a esta zona y ahí le dieron un apartamento y todo. Entonces, la casa de mi abuela, entre comillas, ahora es en Guarenas, pero seguimos teniendo la casa en Chirimena. Claro. Porque también había más oportunidades laborales. Claro. Chirimena está muy alejado de todo. Sí, al final Venezuela ha estado completamente centralizada desde antes del petróleo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Exactamente. Entonces, bueno, mi abuela, algo que me enseñó era como, ella siempre estaba como, las cosas se dicen así. O sea, así, por ejemplo, el clásico de estábamos y veníamos. Ella no. Tienes que decirlo bien. Y nosotros le enseñábamos las tareas para que ella nos corrigiera la ortografía. O sea, como que ella nos educaba dentro de la casa. O sea, ella actuaba como maestra porque es que era su vocación, marica. Era una vaina impresionante como
tenía paciencia, tranquilidad, calma para hablarte de las cosas y regañado también, o sea, te metía ahí como Claro. la estructura, pero al mismo tiempo como con vocación. Entonces como que eso lo vi en ella. Una de mis tías también es profesora de educación física, siguiendo como su patrón. Tengo otra tía, mi tía Gloria, que también es muy cómico porque ella estudió administración de empresas, pero era la que nos ayudaba con las tareas de matemáticas. Wow. Entonces, Bueno, tienes que saber matemáticas para administrar empresas. exacto, entonces como que ella, aunque era administradora, nos enseñaba en la casa y sobre todo cuando había que hacer reparación o exámenes finales o exámenes de lapso, mi tía se sentaba con todos, o sea, y era la mesa de la casa de mi abuela con todo el mundo con su cuaderno, era muy divertido, entonces como que tuve esa experiencia con ella y al final ha sido también muy interesante descubrirme eso porque yo siempre pensaba que era como que, ay, bueno, a mí solo me gusta, pero ahora entiendo que el linaje. Y Claro. dato curioso, la mamá de mi mamá, porque mi abuela la maestra es la mamá de mi papá, pero la mamá de mi mamá soñaba con ser maestra, pero nunca lo pudo hacer. Trabajó siempre como señora de limpieza y tal, pero nunca pudo ser maestra porque ese era el otro tema. Tenías que primero tener sexto grado, después de sexto grado hacerte bachiller. O sea, ya cuando mi abuela María Luisa quería ser maestra ya era más complicado y Claro. el trabajo, los niños y tal, no pudo, pero ella era su sueño también, o sea que lo tengo por los dos lados. Es muy loco. Has estado, bueno, eres productora de un montón de cosas, pero has estado también produciendo eventos durante este proceso, Sí. que también son un poco de educación Sí. y de negritud. ¿Cómo suceden estas cosas al mismo tiempo? Como que, ¿cómo decides qué proyecto viene después? O como, ¿qué formato funciona para qué tema? Como que, ¿cómo decides eso? ¿Cómo decides priorizar qué proyecto? ¿Cómo decides como que qué medio usar? Ponele. Bueno, en verdad yo empecé con una serie de eventos que se llama, o sea, algo que me pasó fue que me empecé a dar cuenta, es que yo soy creadora multicanal, se llama creadora multicanal por eso, porque hago Instagram y hago YouTube y podcast. Entonces como que son mercados completamente diferentes, son formatos completamente diferentes y ahora que la creación de contenido es una profesión en sí, se puede identificar mucho más y se nota más. Entonces, ¿qué pasó? Que yo nací en las dos alas, porque yo promoví el podcast desde Instagram, pero al mismo tiempo yo agarraba y hacía un live bailando tambor y hacía tamboterapia. Todos los años, por ejemplo, es una tradición también hacer la Cruz de Mayo con mi mamá y enseñar a la gente sobre la Cruz de Mayo. Entonces eran cosas que iban pasando en Instagram que no necesariamente pasaban en YouTube. Entonces logré hacer mucha comunidad en Instagram con creadoras de contenido afrorizadas también, chicas que están haciendo cuidado para el pelo, no sé qué más. Y ellas siempre me decían como que, ay, es que queremos hacer una clase para que la gente aprenda a peinarse, o todas estas cosas que empiezan a surgir a partir de de crear contenido, ¿no? Ellas eran blogueras sobre todo de pelo y yo hacía antirracismo, entonces la forma de que lo pudimos combinar fue haciendo como yo no educaba en el cuidado del pelo, aunque creaba contenido del pelo porque era mostrándome yo cómo me peinaba y ya, pero yo educaba en la parte histórica del pelo, ¿no? Y enseñando a las personas de que las trenzas tienen este significado y toda esta movida, ¿no? Y de cómo se ha utilizado también el pelo de las personas rizadas para segregarles y para invisibilizarles a nivel profesional. Entonces algo que me sirvió mucho para los eventos fue darme cuenta de que había una necesidad de conectar más allá de las redes sociales. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue masterclass. Y era muy divertido porque las hacíamos gratis, quien se inscribía. Entonces había un día donde solo te enseñábamos cómo cuidar tu pelo, otro día métodos de definición del pelo, otro día peinados. Y yo hablaba de la parte histórica y de educación antirracista del tema. Y a partir de ahí quedaba como más ganas, la gente como que queda con ganas y yo, pero ¿qué podemos hacer? Yo, bueno, insisto, soy productora, entonces yo rápido sé cómo puedo reservar un lugar o buscar lugares que me colaboraran y empecé a buscar sitios gratis, a hacer como en cafés encuentros, marica, y así lo hice en México, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y fue bien interesante porque era notar, o sea, era desvirtualizar a mucha gente que ya conocía por redes sociales, pero al mismo tiempo darme cuenta que sí hacían falta esas conversaciones. La cuestión es que esos eventos cuestan. Sí. Entonces eso hizo que los dejara de hacer porque estaba gastando yo plata.
también creo que yo nunca he sido como muy estratégica, en verdad. Eso es algo que estoy aprendiendo y que estoy intentando como aprender a hacerlo como mejor, ¿no? Perform from a place of a white man. Wow. Claro. Hay que repetírselo, ¿no? Sí, hay que acordarse de eso, o sea, y esto de ser estratégico, de pensar cuáles van a ser los beneficios, cuántas personas van a venir, todas estas vainas siempre me costaban mucho, o sea, a mí solo me importaba que la gente se conociera y tuviéramos herramientas para caminar y transitar la vida como mujeres racializadas o como personas racializadas, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces como que había un sentido de urgencia, pero no tenía la plata. Claro. Entonces eso siempre era como un peo para aquí y para allá. Pero como tengo, insisto, conocimiento en producción de eventos, pues yo montaba mis eventos, habían otros que los hicimos con compartir, que la gente trajera cosas, y eso en el sentido de Power Positive. Ah, en Miami también lo hice, ahora que me acuerdo, que fue Franklin Virgües, bien random. ¡Wow! Franklin Virgües, por ejemplo, dato curioso, tiene una tesis sobre la falta de representación afro en los medios de comunicación de Venezuela. Y la hizo en el 97 o en el 94, no me acuerdo. Tipo con visión. Tipo con visión, claro, porque lo experimentaba él en las escuelas de teatro y él decía, porque a mí solo me contratan para ser malandro y para hacer no sé qué. Pero bueno, él no se metió a profundizar más en el antirracismo, él solo porque sacó además su tesis. se quedó trabajando en televisión nacional, pues. Exacto. Yo también estaba ocupado con otras cosas. Exacto, y él ya tenía su espacio y el mito del negro único que ya lo tenían en Venezuela. Entonces la gente, no vamos a contratar más negros porque ya está. O Pastor Oviedo, o Franklin Virgüe, o Coquito. Ya los tenemos. Ya necesitamos a alguien que nos venga a dar el toque de color y ya lo tenemos. Entonces siempre fue, pero él habló, por ejemplo, en ese Power Positive de eso. Y al final como que siempre ha sido como muy colaborativo, muy, ay, voy para tal ciudad, lo hago así, y no ha habido como una estrategia detrás. Creo que 2025 me toca como pensarlo de manera más estratégica, pues. Pero igual, a lo mejor no fue esa la estrategia que tenías planteada, pero igual me parece que todo lo que has hecho ha sido en pro de construir esta comunidad y de crear estos espacios para que la gente pudiera llegar y pudiera escuchar estos temas a los que antes no estaba expuesta. Totalmente, sí. Entonces también estás creando también espacios culturales. Sí, absolutamente. Y ahora, por ejemplo, tengo la fortuna de que gracias a todo este trabajo ahora me conecto con mucho más colectivos en España que están haciendo el mismo trabajo que yo o cosas similares. Entonces ha sido increíble porque no solo tengo una comunidad que me va a dar estrategias exactas para o gente que ha estado haciendo antes que yo lo mismo o haciendo cosas similares, y eso está bien porque ahora tengo ese apoyo de esta gente en Barcelona y es diferente. Y de hecho tengo 2 años ya que no hago Power Positive, 1 año y algo que no hago Power Positive por eso, porque lo dejé de hacer porque era un desgaste para mí. Luego terminaban yendo 5 personas. Claro. Y yo gastaba pasaje, vaina, reservando lugares, no sé qué, porque además no era la mejor comunicando qué era lo que la gente iba a encontrar en el evento. Y viste que ahorita los eventos presenciales tienes que explicar específicamente, no es una discoteca, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver ahí? ¿Por qué? Porque me interesaría. Sí. Pero llegó mucha gente, o sea, ahora que lo pienso en cabeza fría, llegó muchísima gente valiosa, hice amigas nuevas, desvirtualicé a mucha gente importante, entonces como que ha estado cool, pero nunca lo comuniqué de la forma más estratégica, en verdad. ¿Cómo haces alrededor de todo esto, en el que además estás haciendo muchas cosas tú sola? ¿Cómo priorizas tu bienestar y tu salud mental? Bueno, 2024 precisamente fue el año donde lo tuve que priorizar de manera medio forzosa, pero la sentada de culo me sirvió para darme cuenta de que estaba poniéndole demasiada energía a demasiadas cosas, marica, porque tú bien sabes, yo estoy haciendo otros podcasts, estoy trabajando en la producción de cine, estoy haciendo los eventos, no solo los míos, sino trabajo para otros eventos también, el podcast, mi vida diaria, los trámites, la burocracia, los papeles, España, o sea, todo era demasiado. Y el 2004 me enfermé, que estuve 5 días hospitalizada. Sí, porque tenía una infección en la vesícula y me tuvieron que hospitalizar y todo el drama. Porque el cuerpo termina somatizando todo ese estrés. Ajá. Y mi niña no quería parar. Claro. Mi niña no quería parar y la universidad y las ancestras dijeron, no, te sientas, te calmas. Y afortunadamente no es algo grave, pero sí, de verdad, me ayudó muchísimo a ser reflexiva y ahora soy muchísimo más selectiva con las conversaciones en las que me siento, la gente con la que estoy.
incluso las actividades a las que asisto, porque también pasa mucho que en el antirracismo todo el mundo, o sea, en el antirracismo no, en la creación de contenido, no todo el mundo empieza queriendo hacer todo y yo con mi misma facilidad que soy productora, entonces yo ayudaba a todo el mundo, estaba haciendo 1500 cosas y luego veías que eran proyectos que al final la gente los dejaba, me pasaba que me invitaban, por ejemplo, a muchos lives, o sea, yo tuve una época donde estaba en live. Ay, yo me acuerdo de eso. Sí, marica, era muy fuerte y yo estaba desgastada. Claro. Entonces 2024... Estarle hablando a una pantalla todo el día. Exacto. Y 2024 fue como que el año de Gisette priorizarse. Entonces ahora la estrategia va a ser, o el enfoque va a ser en ser mucho más estratégica, bajarle 2 y ahora ver bien dónde voy a poner mi energía. ¿Qué herramientas dirías que te han sido más útiles hasta ahora en este proceso? La curiosidad. La curiosidad, 100%. Porque es lo que me ha mantenido nutriéndome, marica. Como te dije antes, yo salí de Venezuela teniendo una idea de lo que era el mundo y Barcelona me la cambió para bien. Yo siempre fui una niñita que me gustaba leer, o sea, yo me leía, de hecho yo me leí que sí, Flores en el ático. No. ¿Sabes esa novela? Esa novela es horrible. Un puñal, man. Un puñal. Y yo casi con 13 años. No deberías estarte leyendo Flores en el ático. No deberías estar leyendo Flores. Y mamá, cuando yo lo agarré, me dijo, bueno, o sea, pero señora, pero usted no hubiera podido dar un anuncio antes de esto. Señora, por favor, la niña traumatizadita. Por si no saben, de Flores en el ático es un drama en el que hay como incesto, hay secuestro, hay violencia intrafamiliar, hay como caos y como traumas. Ajá, y yo a los 13 leyendo esa huevona, ¿sabes? No, o sea, y me leí los 3. Creo que son 4, pero me leí 3, algo así. El punto fue que yo siempre era muy curiosa. Claro. Entonces como que la curiosidad creo que ha sido la herramienta que más me ha mantenido para adelante, porque también eso, o sea, si voy a ver a alguien que está haciendo algo, reviso bien, como que siempre todo me da curiosidad. Entonces creo que ha sido una herramienta muy interesante y es lo que te mantiene para adelante. ¿Tienes algún ritual o hábito alrededor de tu proceso creativo? Bueno, además de fumar marihuana, por supuesto. Bueno, hermana, aquí no jugamos. ¿Sabes que aquí somos? Escuchamos, pero no jugamos. Aquí somos legalized. 420 friendly. Pues sí somos. Aquí en Estados Unidos le dicen Cali sober. Porque en California fue como el primer sitio en donde se legalizó recreacional. Ajá. Entonces, if you're a California sober, quiere decir que nada más fumas marihuana y no tomas alcohol. Yolanda. ¿Eres tú? Yolanda, yo misma también soy. Ok, no sabía. Bueno, no, pero mi proceso creativo muchas veces, yo soy nocturna, súper nocturna. Okay. Entonces eso, uno de los ejercicios es esperar que todo el mundo se duerma. O esperar no tener más intervenciones por ahí de gente pidiéndome cosas. Uh-huh. Pero sí, hacerme un tecito, estar tranquila. Y algo que también me mantiene, esta curiosidad que te digo, hace que todo lo que veo, o sea, que me causa curiosidad, lo anoto, lo guardo, tal, y luego me siento y busco toda esta información que me busqué, empiezo a seguir las cuentas que me interesan, como que estoy siempre manteniéndome muy despierta y intentando como revisar qué cosas se están haciendo por ahí, y eso es parte del proceso. ¿Qué tiene tu curiosidad? ¿Cuál es el foco de tu curiosidad en este momento? Ahorita, ahorita estoy bien metida en el tema de el antirracismo en el deporte. Antirracismo y deporte, eso es lo que me tiene como... Súper importante. O sea, porque para mí el dato más importante es que el núcleo, el centro, el vortex de esta cultura incel de niño rebelde, white supremacist, se nutre mucho del fútbol, se nutre mucho de los espacios de fútbol, claro, porque estás en un lugar donde nadie te cuestiona, tú eres del Madrid, eres del Madrid, y tú estás aquí, eres del Madrid, te queremos porque eres del Madrid. Claro. Si viene alguien del Barça, es tu enemigo. Entonces, esa dualidad, o sea, ese tema de la competitividad que hay dentro del fútbol distorsiona mucho poder tener conversaciones alrededor del antirracismo, porque todo el mundo cree que tú estás militando a un partido político cuando hablas de antirracismo. Claro. ¿Entiendes? Sí. O la gente cree que tú estás en un peo de resistencia o que eres su enemigo y quieres que la gente blanca nos triunfe. Sí. ¿Quieres destruir la blanquitud? Un poco sí. Bueno, no necesariamente no.
No, pero como que eso, o como tú dices cosas como supremacía blanca y la gente se engrincha. Sí. Pero claro, porque tenemos en el cerebro la competitividad. El yo soy mejor que tú, el tú lo estás haciendo mejor que yo, en el yo soy esto, tú eres aquello, y el dividirnos, Sí. que es la herramienta europea, como te dije, por excelencia. Sí, sí. Entonces, como que el fútbol y los deportes, especialmente el fútbol, son caldos de cultivo de muchísimo fascismo y de muchísimo... Las peñas neonazis que están en Europa son todas barras de fútbol. Claro. Claro, tiene todo el Son sentido. todos, eso se llama, en España se llaman los falangistas, que son los que están como con Franco y la derecha de Franco, pero tú ves a los hooligans Sí, sí. en Madrid, por ejemplo, cuando hay un equipo que creo que es polaco, yo no sé, cuando viene a jugar, es como que la ciudad está toda llena de policías porque hay peleas por todas partes, porque y si ven a alguien que no les gusta, también le entran a coñazos. O sea, hay como una impunidad alrededor del fútbol de la que no se está hablando, y eso me tiene loca, marica, loca, psicópata, de que todo quiero leer y estoy pendiente de las noticias y quiero hacer una temporada específica hablando de esto con deportistas, y no solo Me encanta. hablar de su experiencia con el racismo en sí, sino hablar de su experiencia como persona negra en el mundo del deporte y en la industria, Claro. que es una industria que te fetichiza, te deshumaniza, porque entonces dicen, ay, bueno, los negros como todos corren, entonces no hace falta que descanses, ¿no? Y se les niegan muchas ventajas que un jugador blanco no tiene. Claro. Ese enfoque, como que quiero hablarlo, y Claro. hay varios atletas ahí con los que Vinicius es uno de ellos. O sea, me gustaría entrevistar a Vinicius, por ejemplo, porque sé que él entiende de esto. Y bueno, que también, no sé necesariamente en el fútbol, en el soccer, No. pero sé que en Estados Unidos pasa mucho con el fútbol americano, Exacto. que además es un deporte violento, Ajá. en el que hay muchísimas, ¿cómo se llama? Concussions. Ajá, Marico, contusiones y te das en la lesiones. cabeza y hay lesiones y hay contusiones, y además como hay toda una estructura haciendo dinero alrededor de una gran mayoría de jugadores afro, Ajá. y sobre todo como en college level, en la Sí. universidad, que no les están pagando nada, lo que No. les están es pagando una educación, pero ahí está toda esta industria explotadora aprovechándose entonces de estos niños que lo que querían era ir a la universidad. Claro, y que claramente no tienen cómo pagarlo. No, Porque si que no, por no se eso están están ahí. sometiendo, claro. Exacto. Y por eso están ahí, por eso se someten a ese tipo de explotación. Y bueno, eso es lo perverso del sistema supremacista blanco en Sí. el que vivimos, ¿no? Que los cuerpos racializados son los primeros que están ahí en la línea de batalla, Sí. recibiendo los coñazos, Sí. pero quien monetiza y los bolsillos se están llenando es de la gente que blanca, ¿no? Pues sí. Entonces, como que sí, eso me da demasiada curiosidad, y yo sé que puede tener mucha atracción porque España y Europa son espacios donde el fútbol Claro. es primero, entonces creo Rey. que puede abrir conversaciones interesantes. Me gusta. Una última pregunta Ajá. para hacerle honor al nombre de este podcast. Sí. Mi amor, ¿de qué estás harta? Estoy harta de tantas cosas, Sofía. Elige la que tú quieras, elige tu top 3, Ay, el espacio es tuyo. estoy harta. Algo que me jode mucho últimamente es que estoy harta de que la gente se quiera poner en el centro para hablar de sus problemas y hablar de vainas sociales y sistemáticas. Eso me molesta. O sea, cuando tú vienes y le comentas a alguien, no sé, me lo invento, Beyoncé, no, esto es un cultura pop, pero Beyoncé es la primera mujer negra, ¿no?, en ganar los Grammy. Bueno, pero si ya tienen a Whitney Houston, bueno, pero a mí no me gustó ese disco, bueno, pero yo, y siempre hay como un pedo de ponerse yo, y es que no, hermanes, vean el sistema, porque el sistema es el que mueve la rueda más grande, no los individuos, ¿no? Estamos todo el tiempo enfocados en individualizar las problemáticas, que se nos olvida que hay temas colectivos y sociales. O sea, una ley nos afecta a todos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde están las cosas sistemáticas, ¿no? Las leyes, las escuelas, las universidades, esos espacios donde hay una discriminación constante. Eso es lo que se habla de sistemático. No, porque tú hayas tenido una buena experiencia como persona negra dentro de tu universidad no significa Claro. que eso rompa la estadística, ¿no? Eres un caso excepcional y felicidades que no lo sufriste, pero el individualizar las cosas, y ya sea de lo que estés hablando, si estás hablando de la comunidad queer o de los colectivos afro o de la comunidad musulmana, siempre hay un tema de que la persona a la que están educando se quiere poner en el centro y quiere como Claro. hablar de su propia experiencia, y eso me tiene harta. Pero bueno, es algo que
con lo que tengo que lidiar. Hay que descentralizar la blanquitud. Hay que descentralizar la blanquitud, por favor. La heteronormatividad. Por favor, rompan sus espejos, salgan de ahí, busquen su identidad. Además es tan bonito, justo cuando tú me estabas contando lo de que fuiste al pueblo y tal, como que tuviste esta historia. Eso es lo importante, cada quien tiene que buscar su identidad. No es que nos peleemos porque tú eres blanco, tú eres negro, es que busques tu propia identidad para que cuando conozcas tu historia digas, oh shit, claro, esto me está pasando, o tengo este privilegio, tú no lo tienes, o tienes el otro. Entonces, bueno. Porque además creo que en un contexto como el venezolano y como el latinoamericano específicamente, es verdad, hay como un deseo de aproximación a la blanquitud. Siempre. Pero las personas que realmente forman parte como de ese centro de blanquitud europeo, de la colonia, vamos, del valle, son 3 pelagatos. La mayoría son personas que vienen, que tienen ancestras afro e indígenas que quedaron completamente borradas precisamente por este deseo de aproximación a la blanquitud. Sí, porque como hablamos del sistema, el sistema claramente beneficia, ¿no? a la blanquitud. Entonces tú no quieres estar en el equipo perdedor. Nada, pero es precisamente este deseo de cercanía con la blanquitud lo que impide muchas veces explorar la verdadera identidad y entenderse a sí misma a partir de nuestras historias y de nuestros antepasados y no de la historia que nos vendieron, que viene obviamente... Y llegó Colón. De la mano, colonial historia. Completamente, claro. Ajá. Sí. Antes de que hubiera nada, ahí no había nadie. Llegó Colón. Había una gente que estaba como sembrando, caminando por ahí, montando unas hamacas en unos árboles. Ajá. Y ya. Claro, pero y luego si no llegó por Colón y dijeron, Colón es el tipo. Hay que ponerlo a cargo. Ajá, exacto. Y Venezuela nació a partir de ese momento, ¿verdad? Ajá. La pequeña Venecia. La pequeña Venecia. Sí. Pero ves, esto, así es que nos han educado. Y tú te fijas, marica, es muy impresionante como el hombre blanco todo tienen hasta estatuas todo el rato, todo el día una jaladera de huevo ahí rara que no es que hermano, pero esto, no sé, es una mierda. Pero bueno, sí es verdad que eso también tiene un origen sociopolítico bien interesante, lo del hay una investigación que se llama bueno, la escritora es Tanya K. Hernández, es una doctora en sociología, si no me equivoco, está en Estados Unidos, pero ella es de Puerto Rico, y ella desarrolló toda esta investigación alrededor de todas, en la línea de tiempo, entre finales del 1800 y principios de 1900, todas las políticas que todos los países en Latinoamérica pusieron en contra de la negritud y de la comunidad afro y de los indígenas. Sí, literalmente habían políticas que prohibían que emigraran personas de Asia y del continente africano. Pero los europeos se recibieron con terrenos, con cargos políticos, con posibilidad de montar negocios y con legalización de sus papeles. Entonces, como que claramente eso también le da como una doble capa a esta invisibilización de las comunidades racializadas y claramente te da una visión aspiracional a lo que tú sí quieres lograr, ¿no? Yo sí quiero ser como el europeo que llegó y montó su negocio y se hicieron millonarios, qué coincidencia. Y uno qué coincidencia, claro, pero si uno quiere montar un negocio en España no puede. Claro. ¿No? Y ahí es donde se nota como ese progreso, entre comillas, ese echarle bolas, entre comillas, que te quieren vender de que el europeo que llegó a Latinoamérica, pues mucho se nutre y mucho esta visión de querer mejorar la raza viene de ahí, de este proyecto político, que además lo hicieron todos los países en distintos años, tienen diferencias los unos de otros, pero es en la misma época de... la misma línea de tiempo, ¿no? Claro. Unos lo hicieron primero, otros creo que los primeros fueron Argentina y Brasil, ¿no? De Argentina no nos sorprende. De Argentina no nos sorprende. Bueno, y Brasil en verdad tampoco. Y en Brasil en verdad tampoco, claramente, y como que se copiaron. Venezuela tuvo hasta 1933 una ley que prohibía que emigraran personas del continente africano y Asia. 73. Igual es 33. Aquí. Claro, sí. No, hace menos de 100 años. Hace menos de 100 años, claramente. Y era una ley, era algo que se tenía que cumplir. Entonces, ¿cómo pretendemos que no? Claro. Que no neguemos ese origen, que no neguemos nuestra identidad cuando políticamente nos decían, nos obligaban a estas cosas, ¿no? Claro. Sí. Qué lindo conversar contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu sabiduría. Estoy emocionada por este nuevo camino de antirracismo en el deporte. Ajá. Creo que va a estar bueno, Confío plenamente en ti. Yes, gracias, bebé. Claro que sí, bebé, siempre. Yes. ¿Dónde te puede conseguir la gente?
Ujú. Sé que probablemente ya te conozcan, pero bueno, igual para quien no te conozca. Claro, bueno, como su nombre lo indica, negra como yo, en todas partes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en donde quieran, en Facebook, en YouTube también, y en Spotify pueden escuchar todos los episodios que he lanzado, que no son 200 ahí, pero he grabado 200, Bueno, pero igual. pero tienen 170 Tienen la y pico. experiencia de 200 episodios de trabajo. Ajá, exacto. Y al mismo tiempo pueden ahí escuchar las entrevistas y todo eso. Y bueno. Qué lindo. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Iset. Gracias a ti. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Pollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Mafer Bandola. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima. Un abrazo.